Hola de nuevo, vamos a completar el vídeo anterior con la superficie esférica, viendo qué ocurre con otras superficies relativamente sencillas que se basan esencialmente en las cónicas clásicas que consistían, si te acuerdas, en trazar un plano sobre un cono y según cómo lo corte tienes circunferencias, elipses, hipérbolas o parábolas. Como siempre vamos a compartir pantalla. Y vamos a empezar por la más sencilla, que es un elipsoide. Entonces, para ver el elipsoide vamos a recordar qué ocurría con la superficie esférica. Aquí la tienes tanto centrada como descentrada. Para crear un elipsoide lo que vamos a hacer es simplemente esto. Fíjate que aquí tenemos que los tres ejes son iguales, es decir, daría igual cambiar la X por la Z o la X por la Y, pero si privilegiamos a uno de los ejes, lo que haremos será esa esfera estirarla en alguno de los ejes. Para ver esto lo que vamos a hacer es lo primero, dividir toda esta ecuación entre r al cuadrado, entonces me quedaría x cuadrado entre r al cuadrado, y al cuadrado entre r al cuadrado y z al cuadrado entre r al cuadrado, y en la parte derecha tendríamos un 1. Pero para privilegiar a los ejes lo que vamos a hacer aquí simplemente es esto. A este x cuadrado lo que vamos a hacer es dividirlo entre un cierto número, a este y al cuadrado entre otro número en principio distinto y a este z al cuadrado entre un tercer número en principio distinto. Y todo ello igual a 1. Pues aquí tienes la ecuación del elipsoide centrado. Fíjate qué ocurre si a, b y c son iguales y le llamamos a las tres r. Tendríamos x cuadrado entre r cuadrado más y al cuadrado entre r al cuadrado más z al cuadrado entre r al cuadrado igual a 1, y si multiplicamos todo por r al cuadrado nos quedaría x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es igual a r cuadrado, y volveríamos otra vez a la superficie esférica. Si queremos la versión descentrada, pues simplemente tendríamos que descentrar la x, tendríamos que descentrar la y tendríamos que descentrar la z, y por descentrar me refiero a una traslación, que ya sabes que es cambiar x por x menos xc, y por y menos ic, y z por z menos zc, partido por a cuadrado, b cuadrado y c cuadrado, y tendrías tu elipsoide descentrado. Vamos a GeoGebra y vamos a ver qué ocurre en este caso. Para verlo bien lo que vamos a hacer es colocar aquí tres deslizadores, uno A que no puede ser negativo, entonces desde 0 hasta 5, uno B que lo mismo no puede ser negativo, de 0 a 5, y un C que igual que antes no puede ser negativo, así que desde 0 hasta 5. Vamos a colocar la ecuación completa, aquí hemos dejado la de la esfera anterior, que hemos dicho que es x cuadrado entre a al cuadrado más y cuadrado entre b cuadrado, ahí fíjate cómo van apareciendo nuevas superficies, más z al cuadrado entre c al cuadrado, y todo ello igual a 1. Vamos a pintar esta superficie en un color, por ejemplo, en verde, y fíjate que ahora mismo no hay ninguna diferencia entre una cosa y la otra. La esfera la tenemos ahí en rojo y esta superficie la tenemos aquí en verde. ¿Por qué? Porque los tres son igual a 1. Pero ¿qué pasa si privilegio a uno de ellos? Pues ahí estás viendo cómo se forma esa especie de huevo, de óvalo, llámalo un poco como quieras. Quitamos la esfera, vamos a colocarlo aquí para que quede bonito este esquema. Y lo que vamos a hacer ahora es qué ocurre si privilegio a uno, si privilegio a otro. Vamos cambiando uno y otro. Fíjate además que si, por ejemplo, dos de ellos fuesen iguales, imagínate estos dos y este no, lo que estaríamos fabricando es una especie de galleta o una tienda de campaña plegada o yo qué sé, algo de ese estilo. Daría igual moverse hacia arriba y hacia la derecha, sería exactamente igual, pero no da igual moverse en este eje verde que tienes por aquí. Si queremos la ecuación completa, pues simplemente lo que hay que hacer es descentrar la x, le restamos la x del centro, a la y hacemos lo mismo, le restamos la y del centro y a la z le restamos la z del centro. Entonces lo que tendríamos aquí sería un nuevo elipsoide, ¿vale? Diferente al anterior, lo pintamos de nuevo en verde como antes. Vamos a recuperar estos números, vamos a poner aquí un 2 y un 1 para que se vea suficientemente bien, y la única diferencia es que ahora mismo puedo tomar el elipsoide y moverlo arriba y abajo donde quiera, ¿vale? Lo estoy descentrando. Y por supuesto si quisieses pues podrías fabricar una figura elipsoidal rellena sin más que colocar aquí en medio un igual, un menor igual. Pasamos a la siguiente figura, que es un hiperboloide. Vamos a copiar todas las ecuaciones del elipsoide, vamos a colocarlas por aquí, y vamos a fabricarnos un hiperboloide en base al elipsoide. La idea del hiperboloide es muy sencilla porque no tienes más que en esta ecuación, en la parte de la z estamos creando un hiperboloide en la dirección de z, sería igual con las otras dos, cambiaríamos a ese más por un menos. Entonces vamos a GeoGebra para ver qué estamos haciendo aquí, nos venimos a esta ecuación y lo que hacemos es cambiar este más simplemente por un menos. Vamos a centrar el hiperboloide para que se vea bien y básicamente ya estás viendo que es una especie de diábolo. Vamos a poner los tres ejes iguales y ahí tienes pues eso, una especie de diábolo.
Por supuesto, podrías cambiar los ejes y hacerlo más alargado, más estrecho, eso ya como tú quieras. Podrías tener aquí la B más arriba y más abajo, la C lo que hace es hacerlo como más parecido a un cilindro o menos parecido a un cilindro, eso ya como tú quieras, pero insisto que la idea es básicamente esta, ¿vale? Nada más. Ahora, esto es lo que se llama un hiperboloide de una hoja, y es un hiperboloide de una hoja, pues ya estás viendo por qué, porque se puede fabricar con una sola hoja. Pero claro, ¿qué sería un hiperboloide de dos hojas? Copiamos todo esto de aquí, nos venimos por aquí arriba, y para hacer un hiperboloide de dos hojas, que ahora vas a ver lo que significa, ¿qué tienes que hacer? Pues nada más que tomar esta ecuación, tal y como está, y cambiar este 1 por un menos 1. Y aquí este 1 por un menos 1, que básicamente es a dos de ellos cambiarles el signo. O sea, podría haber aquí un más 1, hay un más, hay un menos y hay un menos. ¿Cómo se dibuja uno de dos hojas? Pues vamos a esta ecuación de nuevo y ahí le colocamos un menos 1. Entonces, para que se vea suficientemente bien, ahí lo tienes. Vamos a ampliarlo un poco, vamos a colocar esto en 1 los 3 para que se vea yo creo que lo más claro posible. Y ahí tendrías tu hiperboloide de dos hojas, ¿vale? Se ve perfectamente bien cómo está de alguna forma partido en dos. Por supuesto lo podrías desplazar, ¿vale? Hacia donde quieras con el centro. Estamos con la versión más sencilla. Y si te fijas, vamos un poco siguiendo las figuras geométricas planas que vienen de las cónicas. Circunferencia equivale a la esfera. Tendríamos la elipse, que equivale al elipsoide, hipérbola, que equivale al hiperboloide, y solamente nos quedaría una, que sería el paraboloide. Entonces, el paraboloide lo que tiene de especial es que hay una de las tres variables, de nuevo está privilegiada, vamos a copiar esta que tenemos aquí, del hiperboloide, y como decimos hay una de ellas que está privilegiada, lo que significa que tiene un menos, ¿vale? Esta de aquí va a tener un menos, ahí a la derecha vamos a tener un 0, este es uno de los cambios que tiene el paraboloide, ahí tienes un 0, aquí no haría falta nada más que una z, simplemente ahí tienes una z y si lo tienes descentrado tendrías un z menos z sub c, pero no está al cuadrado. Y si ahora dibujamos esta superficie, pues fíjate que lo que tendríamos sería lo siguiente. Vamos aquí, este ya le podríamos incluso borrar, que es el anterior. Vendríamos aquí, hemos dicho que no hace falta este cuadrado, no hace falta esta c, y aquí tenemos un 0. Entonces ahí tienes tu superficie, ahí estaría, por supuesto puedes darle tamaño a uno de los ejes, haciéndolo así un poco más asimétrico. Esta C ya no hace nada, porque la hemos quitado, y esta A pues lo mismo, hace un cuenco más abierto o más cerrado. Entonces básicamente esta es la figura que ya conoces, la parábola, pero extendida a 3 dimensiones, ¿vale? Revolucionada significa rotada en 3 dimensiones. Ahora bien, igual que antes, paraboloides hay dos. Este sería el caso C1, que es un paraboloide llamado elíptico, y tenemos otro que es el paraboloide hiperbólico. Entonces, la única diferencia entre uno y otro es que en el paraboloide hiperbólico, vamos a ponerlo con morado, este más, en vez de ser un más, es un menos. ¿Vale? Al igual que pasaba con las hipérbolas, pues aquí lo que tenemos es un cambio de signo, un más por un menos. ¿Y en qué se traduce esto cuando vamos aquí a dibujarlo? Pues si en vez de este más, ahí ponemos un menos, y pasaría igual si cambiamos el menos de la x, ¿vale? Es un poco lo mismo. Tenemos algo de este estilo, que si lo ampliamos un poco, para que se vea razonablemente bien, ahí ves la forma de parábola, ahí ves la otra forma de parábola, y al unir las dos parábolas lo que tenemos es una especie de silla de montar, ¿vale? Si te fijas ahí bien, tenemos como una especie de silla de montar. Vamos a intentar colocarlo para que se vea lo mejor posible. Hemos cambiado este A un 2 para estirarlo más en uno de los ejes. Y ahí, como digo, tendríamos el paraboloide, pero en este caso hiperbólico. Con esto tenemos ya todas las figuras que provienen de las cónicas, pero como ya sabes, podemos colocar cualquier tipo de superficie. Por ejemplo, fíjate que podríamos hacer, pues no sé, z es igual a x que multiplica a e elevado a menos x cuadrado más y cuadrado. El x cuadrado más y cuadrado aparece en muchas de las superficies y ahí fíjate cómo tendríamos pues una superficie distinta a todo lo que hemos hecho anteriormente y se podría ir modificando, pues no sé, se puede quitar esta x o cosas por este estilo y crear muchísimas figuras distintas. Esto es una especie de curva normal, pero en 3 dimensiones, entonces se podrían crear millones de formas distintas que cada una valdría para un fenómeno de la vida cotidiana, ¿vale? Y por vida cotidiana me refiero en la ciencia, ingeniería e incluso en sociología. Pues piensa que estas variables pueden representar número de personas, pueden representar altura, peso o algo así. Con esto cerramos ya este vídeo. Como siempre digo, espero que te haya sido útil y nos vemos ya en los siguientes vídeos.